Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, celebramos los romances y analizamos cada detalle de la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un tema que literalmente encendió las redes sociales, la gala de premios donde nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron el centro de todas las miradas. Sí, así es. Vamos a analizar cada look, cada gesto, cada interacción, y por supuesto vamos a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chismecito bien fundamentado. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les encanta el drama, la moda y las relaciones entre famosos, este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se van a aburrir. Prepárense para un viaje lleno de glamour, especulaciones y mucho, mucho amor. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o simplemente disfrutan del contenido del canal, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Además, no se pierden nada de lo que subo y créanme, hay mucho más por venir. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a la familia. Bien, ahora sí. Empecemos con la gala que paralizó el internet. Todo comenzó con la expectativa, la emoción y la ansiedad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel en un mismo evento. Había mucha especulación, sobre todo porque sabemos que su relación, aunque ya finalizada, sigue generando mucha curiosidad. Recordemos que su romance, que surgió mientras filmaban la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo suspirar y soñar a todos. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento, y su separación dejó a muchos con el corazón roto. Así que cuando se anunció que ambos estarían presentes en la gala de premios, las redes sociales explotaron. Los fans, los paparazzi y los medios de comunicación se prepararon para el gran encuentro. ¿Habría reencuentro? ¿Habría miradas cómplices? ¿Habría incomodidad? ¿Todo sería cordial y profesional? Las apuestas estaban abiertas. La llegada de Kerem fue impecable. Lució un traje elegante, moderno y con un toque de audacia que lo caracteriza. Su estilo es inconfundible, siempre acertado y con esa sonrisa que derrite a cualquiera. Las fotos no tardaron en circular y los comentarios positivos no se hicieron esperar. Guapísimo, elegancia pura, siempre perfecto, fueron algunos de los halagos que inundaron las redes sociales. Y claro, su porte y su presencia, como siempre, capturaron todas las miradas. Luego fue el turno de Hande. Y como era de esperarse, impactó. Su elección de vestuario siempre es esperada con ansias, porque la verdad es que Hande tiene un estilo propio que la distingue. Optó por un vestido espectacular con un diseño que resaltaba su figura y que combinaba a la perfección con su belleza natural. El maquillaje impecable y el peinado simplemente sublime. El momento de la llegada fue capturado por las cámaras, y las reacciones fueron inmediatas. Reina, diosa, espectacular, fueron solo algunos de los calificativos que se usaron para describirla. Es que Hande siempre logra sorprender, y en esta ocasión no fue la excepción. Su presencia irradiaba confianza y glamour. Pero, ¿qué pasó cuando ambos estuvieron dentro de la gala? ¿Se cruzaron? ¿Interactuaron? Ahí es donde la historia se pone interesante. Según las fotos y los vídeos que se filtraron, hubo varios momentos clave. Primero se dice que ambos mantuvieron una distancia prudente, pero al mismo tiempo, se notó una cierta cordialidad. Hubo saludos y algunas conversaciones breves, pero nada que indicara un acercamiento significativo. Claro, esto no impidió que los fans y los medios comenzaran a analizar cada detalle. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo fue analizado con lupa. Algunos aseguraban que notaron una conexión especial, una chispa que aún perduraba. Otros, en cambio, consideraban que todo era una simple muestra de cortesía y profesionalismo. Lo que sí quedó claro es que la tensión estaba presente. La expectación era palpable y cada movimiento de ambos era seguido de cerca. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y análisis de todo tipo. Los fans debatían intensamente sobre si había posibilidades de una reconciliación, o si simplemente se trataba de una relación puramente amistosa. Pero más allá de la interacción entre ellos, la gala fue un despliegue de glamour, moda y talento. Ambos actores se mostraron felices y disfrutando del evento. Recibieron premios, compartieron con amigos y colegas, y demostraron una vez más por qué son dos de las estrellas más importantes de Turquía.
Kerem, con su carisma y su profesionalismo, siempre sabe cómo cautivar al público. Hande, con su belleza y su talento, sigue conquistando corazones en todo el mundo. Ambos son ejemplos de éxito y perseverancia. Ahora hablemos un poco de las posibles razones por las que la gente sigue tan fascinada con esta pareja. Obviamente el éxito de Love is in the Air fue crucial. La serie nos regaló una historia de amor que nos hizo soñar, y la química entre Kerem y Hande fue innegable. La conexión que tenían en la pantalla era tan palpable que muchos fans esperaban que su romance traspasara la ficción, y así fue. Su relación en la vida real generó mucha expectación, y su separación, inevitablemente, causó mucha tristeza y decepción en muchos. A pesar de esto, la esperanza de una posible reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Además, ambos actores tienen un gran número de seguidores en redes sociales, lo que amplifica aún más el interés en sus vidas. Cada publicación, cada evento, cada aparición pública es analizada y comentada por miles de personas. También el hecho de que ambos sean muy reservados con su vida privada genera aún más curiosidad. No suelen hablar mucho sobre su vida personal, lo que hace que cada encuentro, cada foto, cada rumor, sea aún más valioso y llamativo. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la moda. Tanto Kerem como Hande son referentes de estilo, y sus looks siempre son comentados y analizados en detalle. Sus elecciones de vestuario, sus peinados, su maquillaje, todo es imitado y admirado por sus fans. La gala, en este sentido, fue una oportunidad para que ambos brillaran con sus looks, y para que sus fans pudieran disfrutar de su estilo. Los estilistas y diseñadores se lucieron, y los resultados fueron espectaculares. En resumen, la gala de premios fue un evento que generó mucha expectativa, y que cumplió con las expectativas. Fue una noche llena de glamour, moda y talento, pero también de misterio y especulación. La presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el mismo evento encendió las redes sociales, y demostró una vez más el impacto que tienen en el público. La verdad es que aunque no hubo un reencuentro épico ni grandes demostraciones de afecto, la gala fue un evento digno de ser analizado y comentado. Nos dejó con muchas preguntas y con la esperanza de verlos juntos en cualquier contexto. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo alguna conexión especial entre Kerem y Hande en la gala? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos visto en este vídeo. Primero, analizamos la expectación que generó la gala de premios, y la emoción de ver a Kerem y Hande en el mismo evento. Segundo, revisamos sus looks, destacando su elegancia y su estilo inconfundible. Tercero, analizamos las interacciones entre ellos, y las especulaciones que generaron. Cuarto, hablamos sobre las razones por las que la gente sigue tan fascinada con esta pareja. Y por último, pero no menos importante, dimos nuestra opinión sobre el evento, y les invitamos a que nos dieran la suya. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Déjenme saber si les gustaría que analizáramos otros eventos, otras parejas, o cualquier otra cosa que les interese. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.